tu nombre y serás ¿qué? ¿Una qué? Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, te damos gracias esta noche por permitirnos estar juntos en esta celebración. Gracias por tu alabanza, por tu adoración de esta noche, Señor. Te damos gracias también por tu palabra. Te pedimos en este momento que tú nos ayudes a escuchar tu voz. Te pido en este momento que yo sea como un radio que viene del cielo, que transmita lo que el cielo está diciendo, Padre. Te pido en esta hora que tú uses mi vida, uses mis labios, Señor, y que podamos escucharte a ti. A ti te damos toda la honra, y como siempre este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Todos decimos, puede tomar su lugar. Lo que voy a hablar esta tarde, repita conmigo, el nombre de esta prédica de esta tarde es: Dios quiere que seas una bendición. ¿Cuántos saben que Dios quiere que seamos de bendición? Pero más que ser y tener bendiciones, Dios quiere que seamos una bendición para los demás. Algo que me da mucho gusto es oír esas palabras que Dios le dijo a Abraham, que le dijo: voy a bendecirte y serás una bendición. No le dijo solamente voy a darte cosas, le dijo vas a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Y también declaró: todo aquel que te bendiga yo lo bendeciré, y todo aquel que te maldiga yo lo maldeciré. Por eso es importante que nosotros sepamos que como cristianos no podemos maldecir a Israel, ya sea el Israel físico o el Israel espiritual. No puede ser maldecido, porque lo que Dios bendijo no lo puede maldecir el hombre. El mundo puede atacar a Israel en estos días, decir cosas de ellos, pero por la promesa de Abraham de que él iba a ser una bendición, y que Dios declaró que todo el que bendijera a Abraham, que de ahí desciende Israel y desciende también el Estado de Israel que existe hasta el día de hoy, somos bendecidos aquellos que bendecimos a Israel, y son maldecidos aquellos que lo maldicen. Ese es un paréntesis, ¿verdad? Saber que el pueblo de Israel es bendecido porque el padre Abraham recibió esta bendición. Tenemos que entender que Dios quiere que seamos bendiciones. Más que recibir bendiciones y tener bendiciones económicas y demás, Dios quiere que nosotros seamos una bendición. Hay muchas iglesias en estos días que son vendedoras de humo, ¿verdad? Que venden que todo es sobrenatural, que el café es sobrenatural y la bendición sobrenatural y los hermanos sobrenaturales, y que comieron una pizza sobrenatural, y creen que todo es así, ¿verdad? Que van por la vida y que Dios tiene la obligación de bendecirlos, y que o sea, venden la idea a la gente de que tantito pues siembran fuerte o lo que sea, entonces ya Dios les va a dar casas, les va a dar carros, y ese es el evangelio de la prosperidad. ¿Lo han escuchado alguna vez? Que te dicen pacta, declaro, decreto, no acepto un no por respuesta. Todas esas iglesias son vendedoras de humo, porque Dios, más que decirte que tengas bendiciones, que las bendiciones económicas y demás lleguen a tu vida, porque algunos solamente limitan la bendición de Dios a la economía, pero hay muchas más bendiciones de parte de Él. Hay mucho más de parte de Dios, más que la economía solamente. Y algo que es interesante ver es que muchas iglesias vendedoras de humo venden eso, venden de que si haces esto o lo otro vas a recibir bendiciones económicas o físicas o sanidades, y piensan que haciendo esa clase de cosas van a poder alcanzar a otros, pero realmente están vendiendo humo. Lo que la palabra de Dios dice, que más que solo recibir bendiciones, más que solo recibir sanidades, más que solamente recibir economía, nosotros tenemos que convertirnos en una bendición. Nosotros tenemos que ser la bendición viviente, la bendición de Abraham. Debemos de ser como cristianos personas que fueron como Abraham, que le creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Personas que realmente sepamos que no son solamente las bendiciones de Dios, sino que nosotros mismos somos una bendición. La vida de nuestro padre Abraham, porque el padre Abraham es el padre de la fe, nos enseña claramente que nosotros podemos convertirnos también en bendición, al igual que lo fue él. Es importante saberlo. Es normal que pidamos bendiciones, eso no es el problema de pedir bendiciones. ¿Cuántos aquí han pedido alguna bendición al Señor? Alguna sanidad, alguna cosa, ese no es el problema. Pero el asunto es, ¿alguna vez has pensado
en recibir solo bendición o ser una bendición. Y esa es la definición que quiero ver hoy esta noche, porque muchas personas vienen a la iglesia buscando solo bendiciones. Incluso hay personas que vienen a los encuentros o vienen a algún evento, algún congreso porque lo sienten bonito, ¿verdad? Solamente quieren sentir un apapacho de Dios un ratito, quieren sentir como que les limpiaron la conciencia un poco, que medio le pidieron perdón a la mujer o al esposo, y luego regresan a la porquería de antes. ¿Por qué? Porque no dejaron que Dios los convirtiera en una bendición, solamente recibieron bendiciones. Hay gente que solo quiere los beneficios de Dios, pero no quiere comprometerse a ser una bendición para los demás. Y lo primero debemos entender eso, que es más importante recibir una bendición o ser una bendición. Es imperativo el Dios de Abraham, el mismo Dios que tenemos nosotros. Él le dijo: tú vas a ser una bendición. No dijo solamente te voy a bendecir, no, dijo tú vas a ser una bendición viviente, una bendición que ande por todas partes bendiciendo a otros, y a través de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por eso nosotros, cuando vemos las bendiciones de Dios, cuando tiene que ver con el Señor, sus bendiciones no solamente se limitan a la economía, porque Él también dice la palabra de Dios que sus frutos, sus regalos también es amor, bondad, generosidad, entrega. Todo eso que Dios nos ha dado demuestra que somos una bendición. De ese modo nosotros nos damos cuenta si somos bendición, si tenemos los frutos también del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros cambiamos los frutos de Dios por los frutos de la carne, los frutos de esta vida, que es la avaricia, el egoísmo, todo eso, nos damos cuenta que no estamos siendo una bendición. Porque cuando tú eres una bendición, estás para bendecir a otros, no solamente para recibir, sino también para dar. Porque dice la palabra de Dios: más grande es el dar que el recibir. Porque hay muchos, como dije, solamente cambian, o incluso estas iglesias nada más buscan el egoísmo, nada más buscan que recibas cosas materiales, cosas físicas. Pero más que eso, el Señor quiere que seas una bendición, porque Él nos puede llenar. No solamente sus bendiciones, como dije, se limitan a la economía. Nos puede bendecir en la economía, nos puede bendecir con la unción, nos puede bendecir con la salud. Hay tantas bendiciones que Dios puede darnos y tantas promesas que hay en la Biblia que no podemos limitarlo solamente a la economía. Hay tantas cosas que Dios puede hacer por nosotros. Lo segundo que hay que entender es que ser bendición como persona, ser una bendición, la bendición implica amar a Dios en todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una de las reglas importantes para que nosotros nos convirtamos en una bendición viviente, en una bendición andante. Es que nosotros tenemos que amar a Dios en todas las cosas, en que todas las cosas nosotros estemos entregados a Él. ¿Cuántos aquí aman a Dios con todo su corazón? Por eso el Señor dijo: ámame con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús le preguntaron cuál es el mayor mandamiento, los más grandes mandamientos de la Biblia, y Jesús lo resumió en: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Solamente lo limitó a esas dos. ¿Sabe por qué? Porque todos los demás mandamientos hablan de no robar, no matar, no hacer un montón de cosas. Pero ahí claramente Jesús nos dio un ejemplo de que sin tanto rollo, cuando tú amas a una persona como a ti mismo, no lo dañas, no le robas, no le haces cosas. ¿Por qué? Porque lo amas como a ti mismo. Incluso el apóstol Pablo va un poquito más allá en el Nuevo Testamento. Él lo limita aún más solamente, obviamente cuando tú eres cristiano amas a Dios, pero él define el volverse una bendición, el apóstol Pablo, con amar al prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas a Dios, sabes amar a los demás, porque Dios es amor. Entonces es importante que cuando nosotros nos queremos convertir en una bendición, es relevante que nosotros aprendamos a amar a los demás como a nosotros mismos, y amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta que amamos a Dios con todo nuestro corazón? Porque Dios es el eje de nuestra vida, porque no hacemos nada sin preguntarle a Dios. ¿Cuántos aquí le preguntan a Dios cosas? Y de eso se trata todo el tiempo. Cuando no sabemos en qué negocio entrar, cuando no sabemos en qué relación entrar, en qué relación soltar, cuando no sabemos en dónde estamos parados, es bueno preguntarle a Dios, porque dice la Biblia que aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Y también somos una bendición viviente, porque no solamente estamos preguntándole a Dios qué hacer, sino también que estamos amando a los demás.
Y tienes que aprender a hacerlo, porque algo que es muy complicado es que muchas personas les cuesta amar a otros porque les cuesta amarse a sí mismas primero. Tienes que amar que tú eres un hijo de Dios, tienes que amar que eres una bendición, y esa bendición en ti tiene que fluir. Tienes que aprender a amar a los demás. ¿Por qué se hacen eventos de misericordia? ¿Por qué se hace cenas de alcance? ¿Por qué se evangeliza? ¿Por qué vamos un poco más allá? Porque dice la Biblia que lo que hemos recibido de gracia, eso tenemos que dar de gracia. Si tú eres una bendición, también tienes que compartir eso con los demás. Pero la gran pregunta es realmente ¿cómo me convierto en una bendición? Y aquí hay algo claro, dice cómo ser una bendición. La vida de Abraham nos da indicios de cómo debemos proceder para ser una bendición. Y lo primero que nos habla es que salir de nuestra zona de confort es una de las primeras cosas que hay que hacer. Hay gente que le gusta vivir su vida ordenada, solamente ya saben a dónde van a ir los fines de semana, ya saben que a diario de lunes a viernes tiene una vida muy ya establecida, ¿no? ¿Qué van a hacer y todo eso? Y es bueno ser organizado. Personalmente también me considero una persona organizada en sus tiempos. Cuando algo en mis tiempos como que se está comiendo una cosa, está comiendo a otra, que estoy tardando de más con una persona, estoy tardando de más en un lugar que no debía de estar, también me siento presionado. También al igual que algunos, ¿verdad? Que dicen es que no estoy en ese tiempo, pero hay momentos en los cuales también Dios va a romper nuestra zona de confort. Que vas a tener que estar un poco más de tiempo orando por alguien, que vas a tener que un poco más de tiempo yendo a visitar a algún hermano, que vas a tener que tardar un poco más de tiempo visitando a tu familia, hablando con tu papá, con tu mamá. Vas a tener que tardar un poco más de tiempo. Nuestra estabilidad será alterada con los desafíos de Dios, porque muchas veces el Señor nos va a desafiar. A veces vamos a pensar y tenemos calculada nuestra vida, pero Dios llega a sorprendernos, porque de repente pensamos que todo va por una línea, ¿verdad? Voy a hacer esto y después voy a lograr aquello. Y hay personas que hacen castillos de agua, que les gusta pensar en todo lo que van a realizar. Pero alguien dijo por ahí: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque Dios tiene más altos planes que los nuestros. Tiene caminos más altos que nuestros caminos y pensamientos más grandes que los nuestros. Por eso hay momentos en los cuales Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort. Y no solamente en horarios, no solamente en calendarios. A veces Dios te va a sacar hacia otro lugar. A mí me da gusto ver iglesias, personalmente quiero ver eso en Torre Fuerte, porque de repente he visto iglesias muy conocidas aquí en México. Voy a hablar de México porque hay otras iglesias conocidas en el mundo, pero he visto iglesias conocidas en México que se levantan jóvenes a abrir iglesias en otras partes, pero no les da miedo abrirlas. El pastor los manda allá a Chihuahua, son de Guadalajara y los manda hasta Chihuahua, son de Ciudad de México, los manda hasta Cancún o los mandan para acá y van. Y es lo que necesitamos en este tiempo, gente que sepa salir de su zona de confort, que diga: estoy bien en el lugar donde estoy, pero quiero ir un poco más. Hace unos 10 años atrás, a mí me tocó fundar una iglesia en Tuxtla. Pero como yo sé que soy una bendición, tuve que salir de mi zona de confort. Tuve que estar un tiempo viajando, un tiempo visitando, un tiempo quedándome días allá para poder establecer el reino de Dios en otra parte. Pero es tiempo de que una nueva generación también, o generaciones como las de Josué y Caleb, tomen lo que Dios tiene, porque ustedes son una bendición. Es tiempo de levantarnos, es tiempo que los jóvenes, en vez de andar pensando: y si emprendo un negocio de lavado de zapatos, si emprendo un negocio de no sé, de venta de chalupas, y empiezan a pensar un montón de cosas. Tal vez Dios quiere que emprendas un ministerio, quizás Dios quiere que salgas de tu zona de confort, quizás de por sí eres una bendición donde estás, pero Dios quiere que vayas a otro lugar a hacer bendición en ese lugar. Que esa misma bendición que tú tienes acá la lleves a otra parte. Es importante que lo entendamos, porque muchas personas se limitan a eso. Dicen: es que no, como que nada más piensan humanamente, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo: a veces es complicado dejar a la familia, a veces es complicado salir. Por ejemplo, ahorita todo este mes estuve saliendo, y voy a salir todavía el fin de mes a otras ciudades los fines de semana. Pero ¿sabe cuánto a veces en la noche extraño a mi esposa, a mis hijos? Los extraño también, ¿verdad? Estoy ahí donde me tengan y los extraño. Ayer me dio risa que me dijo Víctor, fue conmigo y le tocó dormir ahí cerca donde estaba yo. Dice: en la noche estaba hablando usted, me dijo.
Así, le digo, ¿qué andaba yo diciendo? Reprendiendo, declarando, ¿qué andaba yo haciendo? Y me dice Víctor, no, andabas así, andabas acostado y dijo, Jean, Jean, como 2-3 veces andaba llamando usted a su esposa y porque estoy acostumbrado a estar con ella, ¿verdad? Pero a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort. Porque ayer no dormí tan bien, me acuerdo que me paré a las 6 de la mañana, andaba así y hacía calor y aún así sabía que tenía que salir de mi zona de confort, porque si Dios ya me bendijo a mí y me está volviendo una bendición, tengo que compartir esa bendición con los demás. Tenemos que salir de donde estamos, tenemos que hacer el esfuerzo. El problema de muchos es que no quieren salir de su zona de confort, no quieren bajar de la barca, no quieren empezar a caminar sobre las aguas, solamente quieren estar ahí y decir, bueno, es que lo que me toca, es que lo que tengo. Y uno no va a esos lugares porque te den dinero, no vas a esos lugares porque te vas a volver famoso, no, vas a esos lugares porque amas a Dios, así como amas a esa gente. Y Dios te va a empezar a usar, Dios va a empezarte a levantar cuando dejes tu zona de confort, cuando en vez de estar dormido en tu cama terminas durmiendo en otra parte porque vas a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando estás haciendo algo que los demás no hacen, cuando sales a las calles y aunque te dé de repente como que el diablo te quiere poner pena, no te da pena y sigues evangelizando. Cuando en tu trabajo, cuando todos están de acuerdo en celebrar al mundo, tú no estás de acuerdo. Dios te va a sacar de tu zona de confort, porque cuando tú eres una bendición no te quedas en tu zona de confort, porque sabes que tienes que bendecir a los demás, sabes que tienes que hacer un cambio de actitud. Algo que es sorprendente que dice acá también, dice, para poder ser una bendición tenemos que tener una vida dirigida y gobernada por Dios. La fe en Dios tiene acciones relevantes. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener cambio de actitudes, de valores. Si antes usted no hacía algo por los demás, no hacía nada por familiares, no hacía nada por los demás, usted lo tiene que empezar a hacer. Yo me di cuenta de repente, a veces, yo dije a veces, no sé, siendo joven o más inmaduro, tal vez había sido un poco, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo, de tal forma que como que era un poco egoísta, pues como que de repente Dios me bendecía con algo, hablando económicamente, y solo me lo quedaba para mí. Pero con el tiempo yo me puse a pensar y me puse en los zapatos de los demás. De repente veo gente que está teniendo hijos o gente que está teniendo dificultades económicas en mi familia, pero cuando nosotros vemos eso, cuando vemos a personas así, ¿cuántas veces te has tocado el corazón y cambiar tu actitud, de decir, antes no hacía esto por los demás, pero ahora lo hago? A mí me ha tocado hacerlo, porque de repente, aunque tenga familiares que son medios difíciles de soportar, aún así de repente me toca bendecirlos, porque me pongo en sus zapatos, digo, si estuviera en la misma situación que esa persona, me gustaría que alguien me apoyara. Entonces yo dije, yo debo de empezar a hacer una bendición para esas personas. Y aunque no me caiga tan bien, ¿verdad? Pero le voy a ayudar, porque estoy seguro de que Dios va a traer más bendición a mi vida. ¿Por qué? Porque me estoy convirtiendo en una bendición. No estoy solo recibiendo, ¿verdad? Porque diría mi papá, es muy fácil recibir, que todo para acá, todo para acá. Pero cuando das algo a cambio, cuando das algo para los demás, para aquellos que lo necesitan. Que de repente a mí me ha pasado eso últimamente, ya como que he empezado a cambiar esa actitud. He empezado a cambiar algunas cosas porque me pongo a pensar qué difícil es, porque ya estuve ahí. Cuando tú entiendes la misericordia, cuando tú entiendes los valores que Dios te ha dejado en la Biblia, la misericordia, los dones del Espíritu, y te das cuenta de eso. La misericordia es ponerse en los zapatos de la otra persona y decir, estoy seguro que esa persona necesita que yo la ayude. Y de ese modo uno se vuelve un canal de bendición, te vuelves una bendición viviente. ¿Por qué? Porque la gente siempre se va a acordar de alguien que se acordó de ellos. Pero cuando eres egoísta, pues obviamente no van a pensar en ti. Cuando solamente quieres las cosas para ti, es obviamente que no van a pensar en ti. Algo que a mi papá le pasó desde hace años. Me acuerdo que en un momento, en momentos que hemos vivido acá en la iglesia, han venido gente de hace 20, 30 años que vinieron a la iglesia y dicen, pastor, ¿se acuerda que hace 20, 30 años oró por mí y Dios me sanó? ¿Se acuerda que hace 25 años
Mi hija estaba enferma en el hospital y usted nos dejó un dinero ahí para que pudiéramos comprar una medicina. Y gracias a eso salimos adelante. Y le recuerdan a mi papá cosas que ni él se acuerda. Pero yo dije, yo anhelo ser eso, hacer una bendición que ni siquiera me acuerde de lo que hice por alguien. ¿Sabes por qué? Porque cuando sabes que no te lo van a regresar, es cuando es de parte de Dios, porque no esperas una recompensa. No estás buscando que alguien te lo recompense, que alguien te lo regrese. Sencillamente sabes que la bendición va a venir de parte de Dios, porque tú eres una bendición. Que así le pasó a mi papá, él estuvo bendiciendo a esas personas y con los años también ellos lo bendijeron, pero él no esperaba que lo bendijeran. Sencillamente sembró y cosechó después de 30 o 40 años. Entonces yo creo lo mismo. Yo creo que si yo quiero volverme una bendición, también tengo que cambiar mi actitud, debo cambiar mis valores, cambiar mi indiferencia y tener sumisión delante de Dios, ser dirigido por el Señor. Porque a veces también no vamos a querer hacer las cosas, pero tenemos que ser dirigidos por Dios, dejar que Dios nos diga qué hacer. Que a veces no queremos eso, queremos nada más andar por la vida tranquilos, pero Dios nos está mandando a hacer algo. Y a veces Dios nos va a mandar a hacer cosas incómodas, cosas que nos fastidian, pero lo tenemos que hacer porque Dios nos está mandando a hacer, porque Dios tiene un propósito en eso, Dios tiene un alcance en eso. Otra de las cosas por lo cual podemos convertirnos en una bendición es obedecer a Dios y su palabra con fe. Hay que caminar en fe. Cuando tú eres bendición, al igual que Abraham, dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe, y él nos enseñaba eso. La vida de Abraham nos enseña, hay que caminar en fe. ¿Y qué es caminar en fe? Que aunque no recibas recompensas, que aunque no sepas todavía qué hay detrás de la muralla, aunque no sepas qué hay detrás de la montaña, estás caminando en fe, estás diciendo yo lo voy a hacer porque estoy seguro que Dios va a abrir las puertas. Hay palabras que Dios ha dejado en la Biblia donde nos menciona que aquellos que somos una bendición, Dios va a abrir puertas y va a dejar abiertas las entradas, que cuando tú pases las puertas se te van a abrir como en automático, y lo que es difícil para otros va a ser fácil para ti, pero no por ti mismo, sino porque te has convertido en una bendición. Es porque has decidido ser guiado por el Espíritu de Dios. Es porque has decidido obedecer a Dios en fe y decir, Señor, yo no sé a dónde me vas a llevar, yo no sé qué vas a hacer. Al igual que Abraham nada más obedeció, dijo, no sé, Señor, tú me dijiste que me ibas a llevar a un lugar y yo te voy a seguir. Y es lo mismo que hay que hacer nosotros. No sabemos a dónde vamos a veces, pero es mejor dejar que Dios nos guíe. Porque ser guiado a ciegas o pedirle dirección a alguien que no sabe es lo peor que podemos hacer. Preguntarle a alguien que ni siquiera viene a la iglesia. Hay gente que dice y va con personas de que ya como que también no me da ganas de ir a la iglesia, y le pregunta a otro que ya ni llega a la iglesia, y el otro le dice no, ya no llegues, mejor mira tus prédicas en YouTube y pues yo tampoco diezmo ni ofrendo, tú tampoco lo hagas, ¿verdad? No tienes por qué acercarte a personas así que no son una bendición. Tienes que acercarte a personas que bendicen aquí en la iglesia, personas que caminan bajo sujeción, que caminan bajo la obediencia a Dios y a su palabra. Porque muchos van con esa clase de gente y dicen, ay, es que yo esperaba un consejo. Pero siempre digo, ¿cómo le piden consejo a alguien que no sabe de eso? Hay un libro que yo leí hace unos años que se llama El hombre más rico de Babilonia. Y algo que dice ese libro, creo que es la página 251, donde dice que cuando tú quieras hacer algo en específico, vender oro, vender ladrillos, lo que sea, tienes que preguntarle a personas que sepan sobre el tema. Tienes que ir con el ladrillero a preguntarle cómo vender ladrillos. Te vas a ir a preguntar al que vende oro cómo vender oro, porque dice ahí no le vas a preguntar a un vendedor de vidrio cómo vas a vender oro, porque no saben. Y lo mismo pasa con esto. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque si tú quieres ser una bendición para con Dios y para con los demás, tienes que acercarte a gente que sepa cómo serlo. Por eso tienes que acercarte a los pastores, a los líderes. Pastor, ¿qué puedo hacer en este caso? Porque ese pastor, esa persona, ese líder que te han puesto es para guiarte también hacia la voluntad de Dios. Que te diga, yo he entendido esto, en el camino de Dios me ha pasado esto y no me he alejado de Dios porque Él me enseñó cómo hacerlo y cómo salir adelante. A mí me gusta mucho cuando de repente, ahorita que hemos estado viajando y otras ocasiones que he viajado, que en los caminos largos que hay, que tenemos que ir 4 horas, tenemos que ir 3 horas de camino,
me toca ir con muchachos, con jóvenes, y sabe, las pláticas o de las pláticas más profundas que he tenido con personas son en los caminos donde yo voy con ellos y voy platicando y les voy contando qué hacer. De repente me pregunta, pastor, ¿y cómo le hizo con esto? ¿Y cómo le hizo con aquello? Y yo les digo qué hacer. ¿Saben por qué? Porque si ellos quieren volverse una bendición, si ellos quieren volverse oro, tienen que preguntarle a alguien que ya es oro cómo volverse oro. Porque no puedes preguntarle a alguien que no sepa, a alguien que le vale gorro la iglesia, a alguien que no viene de las 20 veces que hay en el mes, nada más llega a 2. No sé si me explico. Tienes que acercarte a gente que te acerque a la presencia de Dios y que te enseñe a obedecer la palabra de Dios y a tener fe en lo que Dios tiene para ti. Lo cuarto que nos menciona de los puntos grandes de cómo convertirnos en bendición o qué pasa cuando nos convertimos en una bendición es que ser una bendición implica mirar a los demás y no solo a uno mismo. Como dije, el egoísmo es algo muy arraigado en la humanidad. Los humanos somos egoístas por naturaleza. Solamente nosotros queremos ser, solo nosotros queremos tener, solamente nosotros queremos hacer las cosas, solamente quiero que me conozcan a mí por esto. Pero cuando tú compartes las cosas te vuelves más valioso, porque todo el mundo asiste a ti para saber. Yo les decía algo en estos días a los muchachos con los que estuve. Hace unos años me acuerdo que con eso tan sencillo les digo, y es una explicación también, tal vez física, pero es lo mismo que pasa cuando se trata de algo de Dios. Porque yo me acuerdo que hace años yo le pregunté a otra iglesia grande sobre las pantallas LED, por ejemplo, tenían unas pantallas enormes, y yo le pregunté al muchacho, al hijo del pastor, le digo, oye, allá en el centro del país, le dije, oye, ¿cómo consiguieron esas pantallas? Le pregunté. Y no me quería decir, me dice, eso de las pantallas se ve ya con Juanito, el de multimedia. Bueno, voy con Juanito, con el de multimedia. Y el Juanito de multimedia me dice, lo sabe el pastor. Y voy con el pastor y me dice, lo sabe mi hijo. Y así me tenían, el Juanito, el hijo del pastor, el pastor. Mejor dígame que no me quieren decir nada, les dije, ¿no? Que así me traían del tingo al tango. Y eso se llama egoísmo, porque sencillamente dicen, no, nomás nosotros queremos ser. Por eso hay muchas iglesias que hasta se ponen en sus nombres, ¿no? Antes se llamaban, no sé, Casa de David, ahora se llama Ministerio Internacional Intercontinental Multicultural Casa de David. Y dice uno, y bueno, ¿a qué hora se volvieron internacionales? No, si ni a Chamula llegan. ¿Pero por qué? Porque el egoísmo de decir nosotros somos, nosotros lo hacemos, y eso no demuestra que seas una bendición. Porque cuando tú eres una bendición, lo que tienes lo compartes. Hoy en día lo que tenemos de las pantallas, lo que tenemos de cualquier cosa, lo compartimos con iglesias más pequeñas que las nuestras. Porque no se trata solo de ser yo, sino de que cualquiera puede acceder a la bendición cuando tú te conviertes en una bendición. Y es lo mismo para nuestra familia, y es lo mismo para las bendiciones, y es lo mismo para todo lo que tú tengas. Cuando Dios te da algo, no es para ti mismo. Cuando Dios te da algo, ya sea economía o lo que sea, cuando Dios te da algo no es para ti mismo, es para que tú ayudes a los demás. Si tú tienes acceso y tienes la oportunidad de pedirle algo al gobierno, tienes la oportunidad de darle algo de economía a alguien, que tienes la unción para sanar a un enfermo, o el valor o la fe mayor a otros, es para que tú bendigas a otros, es para que te conviertas en una bendición. Que lo que Dios te ha dado, las oportunidades, la autoridad, todo lo que tú tengas, es para que tú ayudes a los demás. Y donde quiera que estés. Porque hay gente que es tan egoísta que incluso en lo pequeño, ¿verdad? Trabajan, no sé, de enfermeras, y en vez de ayudar a las hermanas que llegan a pedir apoyo, no le ayudan. Es que no quiero quemar mis cartuchos, que fueran pistolas o ametralladoras, ¿verdad? No, hazlo todo el tiempo, porque cuando tú das con generosidad, cuando tú quitas esa mentalidad de egoísmo, entonces te conviertes en una bendición. No solo recibes bendición, sino que te conviertes en una bendición viviente. Te conviertes en alguien en el cual la gente encuentra un refugio, que la gente encuentra eso. Incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, me he dado cuenta, de repente hay gente, personas que siempre nos dejan le decimos un buen sabor de boca, ¿no? Incluso a veces hay gente que ofrece servicios, hay gente que ofrece algo en un restaurante, en algún lugar,
hablando de meseros, hablando de alguien que hace un buen trabajo para uno, y uno los recuerda con cariño, aunque nada más los trataste unos minutos, ¿sí o no? Pero dices, qué agradable es esa mesera, ¿no? Esa da ganas de pedirle de todo. O sea, esa muchacha es agradable. O el muchacho de la recepción, ¿verdad? Vas a un hotel y el muchacho bien atento te enseña dónde queda el aire acondicionado, te enseña que debajo de la cama no sé qué hay, que atrás de... Y dice uno, esta gente están buenos para cristiano. Porque se ve, o sea, son tan cae bien, ¿verdad? ¿Cuántos han visto personas así? Me he topado con gente así. Y a la vez también hay gente chocante que ni siquiera te saluda. Y cuando estás pidiendo un servicio que le están pagando por trabajar, no lo quieren hacer. Y andan ahí actuando de una manera chocante, de una manera desconsiderada. Ya nunca vuelves a llegar ahí porque sencillamente no son de bendición. Pero incluso hay gente que ha alcanzado a ser de bendición, sencillamente por su actitud. Porque te trata bien, porque cuando llegas te pregunta. Cuando vas a la consulta, la doctora es de las mejores personas que conoces. Pero es importante que esa actitud lo tomemos como cristianos, porque hay unos que hacen las cosas como si estuvieran haciendo un favor. Me toman fotos como si estuvieran haciendo un favor. Hacen videos como si estuvieran haciendo un favor. No, y a veces les voy a decir algo, la mayor recompensa viene del cielo. Pero todo lo que tú hagas, si estás en una célula, hazlo con todo tu corazón y con toda tu pasión. Recibe a la gente como si fuera gente internacional que llegó a tu célula, ¿verdad? Salúdalos, Dios les bendiga, bienvenidos. Ya les dieron café, no, ahorita les paso. Ya les dieron atol de guayaba, no, ahorita traigo el atol de guayaba. ¿Para qué? Para que tú demuestres que eres una bendición. Porque cuando eres una bendición se nota, ¿verdad? Estás ahí atendiendo y dice pastor, sí, pero ¿yo qué me gano? Lo que te ganas es marcar la historia de esas personas. Se van a acordar de ti porque cuando nosotros renunciamos al egoísmo, nos damos cuenta que nuestra vida no solo se trata de nosotros, sino de ayudar a los demás. Porque se van a acordar de ti. Las personas que son una bendición marcan la historia. ¿Por qué la gente que está en la Biblia está ahí? Porque marcaron la diferencia, marcaron la historia. Y les voy a decir algo, quien es una bendición también es ricamente bendecido por Dios. El padre Abraham, el Isaac y Jacob, los tres patriarcas de la Biblia, no eran cualquier persona, no eran personas comunes. Eran multimillonarios de su época, tenían vacas, tenían ganado, tenían esclavos, tenían un montón de cosas y en su época eran bendecidos económicamente, y no solamente económicamente, sino que recibían visitas de ángeles en su casa. Incluso hay una teofanía en la cual el mismo Señor Jesucristo visitó a Abraham en la forma del ángel de Jehová. Es la misma personalidad de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque Abraham era una bendición. Porque Dios le dijo, tú vas a ser una bendición y a través de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ahí nos demuestra Abraham que cuando tú eres una bendición, no solamente eres bendecido de una forma, sino que eres ricamente bendecido, te dan y en abundancia. Cuando Dios te bendice económicamente, con influencia, con unción, con lo que tú tengas, Él te lo da en una medida tremenda. Pero tienes que empezar a explorar, empezar a ver hasta dónde Dios te puede bendecir. Cuando tú eres generoso, cuando eres obediente, cuando eres una bendición viviente, te empiezas a dar cuenta hasta dónde Dios te puede llevar, hasta dónde Dios te puede establecer, hasta dónde Dios puede hacer algo contigo, porque las puertas se te abren. Ahí me dijo algo mi papá cuando yo era joven, cuando era más chico, cuando era adolescente más bien. Me acuerdo que él me dijo una vez una frase que le dijo mi abuelita y suena un poco chistosa, pero tiene cierta razón. Dice, el agrado es quitacamisa. ¿Y eso qué significa? ¿Que te quitan la camisa? No, significa que si eres agradable, si eres una bendición, cualquier gente se quitaría la camisa por ti para dártela. Cualquier gente haría algo por ti porque eres una bendición. Eso es lo que significa. Y se lo enseñó mi abuelita y luego mi papá me lo enseñó a mí. Yo espero enseñárselo a mis hijos en algún momento. El agrado es quitacamisa, pero yo diría más que eso, sería el ser bendición es quitacamisa. Es ser una bendición viviente
hace que la gente te respete, hace que la gente te ame, hace que la gente te voltee a ver, porque no eres igual a los demás. Porque más que bendecido, Dios quiere, Dios te llama a que seas una bendición. Más que solo recibir cosas, Dios quiere que tú seas una bendición viviente. El enfoque no debe estar en las bendiciones que queremos tener, sino que tú seas lo que Dios quiere que seas. Y eso es una bendición, que tú seas una bendición. Que tu enfoque no esté en las cosas materiales, que tu enfoque no esté, es que ya está siendo bendecido porque tiene un carro, está siendo bendecido porque gana mucho dinero. No, está siendo bendecido por influencia. No, está siendo bendecido porque en todas las áreas de tu vida Dios se va a manifestar. Yo he visto la mano de Dios en el último año. Me he dado cuenta cómo Dios me ha ayudado. Cosas que son difíciles para otras personas son fáciles para mí. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque te das cuenta que Dios va delante de ti. Sabes que eres una bendición. Sabes que donde estás no es para ti mismo, sino para bendecir a otros. Entonces Dios abre las puertas. Dios hace lo que tenga que hacer. Y es lo importante, no retener las bendiciones de Dios para uno solo. El problema de mucha gente es que solo quiere la bendición para ellos. Solamente ellos quieren salud, solamente ellos quieren verse bien, solamente ellos quieren tener economía, solamente ellos quieren hacer las cosas. Pero es importante que nosotros entendamos que tenemos que ser un canal de bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, hermanos, amigos, vecinos. Tenemos que ser una fuente y no un desagüe. Eso lo escuché en una película. Sé una fuente y no un desagüe. ¿Qué es un desagüe? Un drenaje, pues. Dios nos manda a ser una fuente. ¿Una fuente cuál es? Algunos han ido aquí al Ojo de Agua en San Cristóbal. ¿O han ido a algún Ojo de Agua alguna vez? Es donde brota el agua y sale el agua de ahí. Pero ahí nunca se va el agua porque el agua está brotando. Donde inician los ríos. En todos los ríos aquí en Chiapas, los que hay tuvieron que salir de alguna fuente, de algún ojo de agua. Y en ese ojo de agua el agua nunca cesa de salir. Y Dios nos está invitando a ser una fuente de bendición para nuestra familia, para nuestros amigos. Una fuente interminable. El problema de muchos que son desagüe, que en vez de bendecir a su familia la maldicen, que en vez de ser unas personas que levanten tiran, ¿sí? que en vez de trabajar bien, en vez de buscar la paz, están buscando la guerra. Si sabes que le afecta en algo a tus hermanos, le afecta en algo a tu cuñada, le afecta en algo a tus tías, le afecta en algo en esto, entonces no hagas las cosas mal. Si con moverte de un lugar o entregar algo que no quieres entregar, con eso lo resuelves, ¿por qué haces pleito entonces? Porque a veces somos como que orgullosos. No, hasta que me pidan perdón, hasta que hagan algo por mí. No esperes a eso, porque nadie lo va a hacer. Tú tienes que tomar la decisión a veces de entregar algo. A veces tienes que entregar una herencia, a veces tienes que entregar. El otro día estaba hablando con un muchacho acá y me dijo, me enteré que su hermano andaba ahí como que la mamá ya estaba muy mal y él ya quería quedarse con toda la casa, con todo el asunto ahí, de ya quería quitarles hasta la cama donde dormían. Y le digo, ¿y qué hiciste tú? Pero el muchacho es muy tranquilo, ¿verdad? Y me dice, yo nada, pastor. Me quedé parado y le dije a mi hermano, quédate con todo, porque yo sé que Dios me va a bendecir. Y dije, o sea, eso es tremendo. Y eso mismo escuché decir a mi papá una vez. Él le dijo, él pensó y dijo, ya me quedé sin herencia, no me tocó la casa, no me tocó esto. ¿Y sabe qué le dijo Dios a mi papá? Le dijo, no te tocó herencia porque yo soy tu herencia. O sea, qué mayor bendición que Dios te diga eso, que te diga, pues suéltalo. Tienes que soltar algo, suéltalo. Tienes que soltar un liderazgo, suéltalo. Tienes que soltar un negocio, suéltalo. Hazlo. Porque seguramente Dios va a traer aún más bendición sobre ti. Y debes de procurar la paz, porque muchas veces la paz depende de nosotros. Yo sé lo que molesta a ciertas personas en el trabajo. Sé lo que le molesta a ciertas gentes en el ministerio, lo que sea. Sé lo que les molesta. Pero muchas veces tú tienes que decidir no molestar y renunciar y aprender a ser una bendición, no causar problemas. Si con no molestar en un lugar lo arreglas, arréglalo. ¿Sí o no que es sencillo? Es fácil. A veces Dios es tan sencillo y nosotros somos tan complicados.
Y a veces también afectamos, pero cuando eres un desagüe pasa eso. Cuando eres un desagüe de que en vez que todo esté de bendición, todo esté bien, solamente por andarte metiendo en lo que no debes, terminas echando a perder relaciones de familia, terminas echando a perder relaciones económicas. ¿Por qué? Porque a veces nuestro orgullo y a veces nuestra necedad hace que hagamos eso. Pero cuando tú eres una fuente de bendición, también eres una fuente de bendición para tu familia, para tus amigos, para tus hermanos, porque beneficias a eso. Yo siempre he dicho, si estas personas, de repente he tenido conflicto con cierta gente, le digo, si estas personas estuvieran en donde tienen que estar, hasta yo los apoyaría. Y tengo la fuerza, tengo los contactos, todo para hacerlo. Pero dije yo, hasta que Dios se les revele, hasta que baje un ángel y les diga qué hacer, entonces lo van a entender. Porque estás cortando líneas, fuentes de bendición, porque tú quieres ser un desagüe, no quieres ser la fuente de bendición, no quieres ser la bendición viviente. Y es lo que le pasa a muchos. Por eso en esa película me da gusto escuchar esa frase: sé una fuente y no un desagüe. Algo que escuché y vi hace un tiempo. Nosotros conocemos a las familias más ricas del mundo, ¿verdad? Hemos visto historias en YouTube y demás. A mí me gusta mucho ver esos videos de cómo eran las familias, de los Rockefeller, de los Rothschild y toda esa gente que es muy poderosa en el mundo. Pero yo vi algo que me sorprendió, porque dicen que muchas de esas familias hoy en día ya han perdido su poder económico, han perdido su influencia, han perdido muchas cosas, porque de una generación, las siguientes generaciones lo echaron a perder. Incluso dicen que siempre la tercera generación echa a perder todo. Lo bueno que yo soy la segunda, no soy la tercera. Pero bueno, el asunto es de que hay familias que son así. Pero algo que es sorprendente, que yo me di cuenta en un video, dicen que por ejemplo la familia Rockefeller, que comenzó con el hombre más rico de la historia, que era John D. Rockefeller, fue el hombre, un petrolero, que dicen que al dinero actual hubiera tenido 600 mil millones de dólares. De eso sería su fortuna. Pero su familia sí ha perdido algo con el tiempo, pero no lo han perdido por completo. ¿Sabe por qué? Porque ese abuelo, John D. Rockefeller, el hombre más rico de la historia, creó ¿cómo se llama? Se llama herencia en cascada o dinero en cascada, que hace que sus hijos no pierdan el dinero que tienen, sino que la siguiente generación tiene más dinero que la anterior, y así. ¿Y sabes cuántas generaciones han pasado? Han pasado más de 6 generaciones que no han perdido la economía. ¿Por qué? Porque el abuelo fue una fuente de bendición. El abuelo supo cómo lanzar eso hacia abajo, hacia la siguiente generación y la siguiente, y hasta el día de hoy esa familia tiene economía. Hablando de esa parte económica, ellos tienen economía fuerte hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el abuelito fue una fuente de bendición. Supo cómo hacer la herencia en cascada para que no solamente fuera para él, sino que afectara a sus generaciones. Ahora nosotros, la palabra de Dios dice también que a Abraham se le conoció como el padre de las generaciones. Y él era una fuente que incluso nos ha bendecido hasta nosotros el día de hoy, porque nosotros somos el Israel espiritual, porque hay un Israel que conocemos físico, un Israel que hace cosas allá en el Medio Oriente, lo conocemos, sí, pero espiritualmente hablando también nosotros alcanzamos la bendición de Abraham, porque Abraham sí era una fuente y no un desagüe. Pero la gran pregunta es esta noche: ¿usted quiere ser una fuente o quiere ser un desagüe? ¿Quiere ser una fuente de bendición o quiere ser un desagüe para su familia? Y eso es una decisión de todos, de los papás, de los hijos, de los hermanos. ¿Quiere ser una fuente o quiere ser un desagüe? ¿Quiere ser una fuente que provoque bendiciones sobre la familia, generación tras generación? Porque la palabra de Dios dice que aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, Dios tiene misericordia de ellos por 1000 generaciones. Pero también aquellos que le odian, aquellos que no hacen su voluntad, dice que va a castigar hasta la 3ª y la 4ª generación de los que le odian. Por eso las fortunas y todo lo bueno de una familia se pierde en la 3ª generación, cuando la fuente del principio no está bien, cuando el abuelo, cuando todo lo anterior no fue bueno. Pero cuando usted viene a Cristo, yo le aseguro que Dios lo va a volver una fuente de bendición si usted decide serlo. Usted dice: yo ya no voy a causar problemas, yo voy a hacer lo que tenga que hacer.
Cuando usted dice, ya estoy cansado, voy a cambiar mi actitud, ya no voy a ser esa persona que está deteniendo la bendición o la fluidez de algo en la familia, en la economía, en los negocios, en la vida espiritual, en el ministerio. Cuando tú decides hacerte un lado y decides que todo fluya como tenga que fluir, yo le aseguro que Dios lo va a bendecir aún más, porque has decidido decir, yo sí voy a ser una fuente y no un desagüe, voy a hacer la voluntad de Dios. Porque humanamente hablando hay muchas opiniones. Alguien puede decir que estás haciendo bien las cosas, hay gente que puede decirte que vas por el buen camino, pero dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Su fin provoca un desagüe, un drenaje. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios nos convertimos en una bendición viviente y nos convertimos en una fuente en la cual vamos a bendecir a nuestra familia. Yo por eso he intentado cambiar ciertas actitudes, ciertas cosas. ¿Sabe por qué? Porque quiero ser una fuente de bendición para mis hijos, para mis nietos. Ahorita yo estoy en la segunda generación de pastores, mi papá es la primera, pero yo estoy en la segunda. Pero mi idea es que eso siga fluyendo, ¿verdad? Que el ministerio, la unción, todo eso siga fluyendo. Y sabe, Dios ha empezado a levantar cosas tremendas en mi vida. Ahorita que vino un profeta, un negrito, un africano. ¿Se puede pasar el pianista? Ya estoy terminando. Ahorita que vino un negrito, un africano, un profeta a orar por mí, le dijo a mi papá, Dios va a empezar a usar a su hijo en esto, en aquello. Y también me dijo en inglés, a mí en el oído me dijo cosas parecidas, ¿verdad? De que Dios te va a empezar a usar en esto, en aquello y bla, bla, bla. No recuerdo del todo, pero sí me acuerdo que ese profeta dijo, vas a empezar a ser una fuente de bendición, vas a empezar a hacer cosas que no hacías antes. Y lo sorprendente es que en este tour ahorita que tuvimos en algunas ciudades de Chiapas, con gente que no es de la cobertura, gente que no es de Torre Fuerte, había gente que se me acercaba, le decía a mi papá. Yo hasta medio raro lo sentí, porque casi no se me acercan algunas personas, ¿no? Cuando me conocen o tienen más cercanía conmigo. Pero habían personas que se me acercaban. Y en el momento de la unción del Espíritu Santo, que estábamos adorando, que estábamos atrayendo la presencia de Dios, se acercaban a mí y me decían, pastor, ore por mí porque tengo prediabetes. Ore por mi hija porque tiene prediabetes. O mira, yo estoy mal y quiero que ores por mí. Y sabes, Dios empezó a sanar a esas personas. ¿Pero por qué? Porque soy una fuente de bendición y no un desagüe. Yo entendí eso, dije, si a mi papá le dijeron, es porque Dios lo va a hacer. Y caminé en fe y yo dije, pues si estoy acá, voy a ser una fuente de bendición. Y cuando yo dejo que el Espíritu Santo me convierta en una fuente de bendición, cuando yo estoy hablando al final de las ministraciones y no soy yo, sino que es el Espíritu Santo, empieza a surgir profecías, empieza a venir cosas a mi boca que no entiendo de dónde vienen, porque sé que es la fuente del Espíritu Santo. La fuente de todo poder tiene que descender sobre uno para que uno sea fuente de bendición para los demás. Pero yo he dejado que Dios lo haga. Y le digo, Señor, hazlo. Y sabe, lo he intentado. De repente yo no sé si la gente va a sanar o no, no sé si va a pasar algo o no, pero yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Yo declaro que Dios va a romper las puertas. Yo declaro que todo lo que está mal en nuestra vida va a ser restaurado en el nombre de Jesús. Y lo empiezo a declarar. Yo dejo eso, ¿verdad? Ahí, porque dije, en algún momento Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Pero tengo que salir de mi zona de confort, tengo que obedecer, tengo que dejar de ser un desagüe y empezar a ser una fuente de bendición. Dejar de estorbar y empezar a ayudar, empezar a levantar, empezar a hacer algo que no había hecho antes. Y créame, casi no muy lo hago, casi no muy empecé a hacer esto, pero yo le dije a Dios, Señor, si tú dijiste que lo ibas a hacer, si tú dijiste que iba a ser una fuente de bendición, entonces tú hazlo. Porque yo no puedo hablar por mí mismo, quiero que tú hables a través de mí. Pero cuando permites que Dios sea una fuente en tu vida, tú también te conviertes en una fuente, porque dice la palabra de Dios, plantados en la casa del Señor florecerán. Plantados, dice, los justos
son como árboles plantados junto a ríos de agua viva, plantados junto a la fuente de todo poder. Entonces yo dije, me voy a plantar ahí, voy a hacer también esa fuente, porque de nuestro interior debe de correr ríos de agua viva, debe de correr la bendición hacia otros. Pero si tú sigues siendo egoísta, sigues sin renunciar a cosas que estorbas a otros, si sigues sumergiéndote en la miseria, obviamente Dios está reteniendo el agua que es para ti. ¿Sí sabe usted que hay un mecanismo que bloquea el agua? Incluso hay un mecanismo así que está entre Estados Unidos y México. Según la gente antes, dice que muchos animalitos, muchos peces de colores, animales, agua fluía de entre California hacia Baja California, y que había muchos ríos y todo. Pero ¿sabe qué es lo que fue a detener eso? Una presa hidroeléctrica enorme que construyeron los gringos. Y ahora pues ya nada más pasa un chorrito, un arroyito de agua, y pasa de repente un charalito por ahí. Pero estos son egoístas y dijeron, aquí lo vamos a hacer para que no les toque agua a aquellos, para que aquí nada más la luz se nos quede a nosotros. Pero ese egoísmo algún día les va a causar problemas. Pero así actúa la gente que no quiere que las cosas fluyan. Ponemos una presa y mejor desahogamos el agua por allá. Por eso es la idea de que tú te vuelvas una bendición viviente, es que te conviertas en una fuente y en un desagüe, que te conviertas en una fuente, en un río, y no en una presa que estorbe a la fluidez del poder de Dios. De repente preguntan, ¿y por qué Dios no está fluyendo en mí, pastor? ¿Por qué Dios no me hace prosperar? ¿Por qué Dios no me hace esto? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no hace esto? Porque estás deteniéndote con algo, estás desobedeciendo, estás estorbando a alguien, estás haciendo algo que no debes. Y pastor, ¿por qué todavía no me caso? Porque tal vez estás haciendo un desagüe. Es tiempo que seas libre para hacer lo que tengas que hacer. Tal vez estás reteniendo a una persona con la que no te debes de casar. No sé si me explico, si entienden la metáfora. Pero es tiempo de ser libres, porque dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad, ahí las cosas fluyen, ahí las cosas tienen que pasar, porque el poder de Dios va a venir sobre ti. Va a venir como un río, pero un río de agua viva, un río en el cual tú debes de sumergirte, en el cual tú debes de abrir los brazos y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Muchas respuestas de por qué Dios no hace algo tienen que ver contigo mismo, por tu desobediencia, por tu falta de apoyo, por tu falta de tu egoísmo. A veces hace que pierdas las bendiciones del cielo. Pero cuando tú te conviertes en bendición, porque muchos, hay algo que mi papá siempre saca un drama, pueden bajarle un poquito. Mi papá siempre hace un drama, no sé si lo han visto, pero a él le gusta mucho hacer un drama. Lo ha hecho como 2 o 3 veces, donde pone una persona y pone las bendiciones aquí. ¿Se lo han visto? Y le dice, sigan aquel, siguen las bendiciones. Pero luego las bendiciones te persiguen a ti. Pero más que te persigan las bendiciones, tú mismo te tienes que convertir en una bendición. Eso es ir un poquito más allá. No solo que las bendiciones te persigan, sino que tú mismo te conviertas en una bendición. Al igual que Abraham, Dios le dijo a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, y tú vas a ser una bendición. No dijo, te voy a traer bendiciones nada más, no, dijo, tú vas a ser una bendición. Yo quiero declarar eso mismo sobre la iglesia Torre Fuerte, que en el momento en el que tú dejes de ser un desagüe, que en el momento que tú decidas ser una fuente, Dios te va a convertir en una bendición viviente para tu familia, para tus amigos, para los de tu trabajo. La gente te va a voltear a ver como una fuente. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creía a Dios, hacía lo que tenía que hacer. Dios le dijo, deja que se vaya Agar e Ismael, y los dejó ir. Dios le dijo, sacrifica a tu único hijo, y lo hizo. Yo no sé cuántos tendríamos ese valor, pero él tuvo que sacrificar todo eso para convertirse en una bendición viviente, para convertirse en una fuente de bendición y en un desagüe. Porque cuando tú llevas la voluntad de Dios a esos extremos, Dios también trae bendición hasta el extremo contigo.
que muchas veces no esperas. A veces nada más esperas una bendición y Dios te manda dos en una panza. A veces Dios piensas que te va a dar 1,000 pesos y te termina dando 10,000. A veces piensas que Dios te va a dar una esposa nada más, pero de repente te da la mejor esposa que pudo haberte dado. ¿Por qué? Porque te conviertes en una bendición. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí esta noche, pero hay algunos que tienen que renunciar hoy a ser desagües y empezar a ser fuentes de bendición. Decir: Señor, yo sí quiero ser una fuente para mi familia, para mis amigos, para mis conocidos. Que la gente conozca tu bendición a través de mí. Es importante, iglesia, que usted se convierta en fuente de bendición, para que la bendición de Dios llegue a su casa, llegue a su escuela, llegue a su trabajo. Que la gente lo conozcan a usted y marque la historia de esa gente, porque usted es una bendición por su carácter de servicio, por su carácter antiegoísta que tiene. ¿Sí? Estemos de pie ahí donde estamos. Yo quiero orar por usted. Cierre sus ojos ahí donde está. Y yo quiero decirle esta noche, yo sé que muchos a veces nos pasan así.